Abraham, Señor. toma a tu hijo y ve a la tierra de Moria. Allí, ofrécemelo. El Señor vino a mí anoche. Debo partir mañana y hacerle un sacrificio. Isaac y yo iremos. ¿Por qué, Isaac? Porque el Señor lo ordena. Asegúrate de que nada malo le ocurra a nuestro hijo. El mundo es un lugar peligroso. El Señor nos dio esta tierra. Él nos guiará. Este lugar pertenece a Abimelech, rey de Palestina. Sé a quién pertenece. Le he dado al rey muchos tributos. ¿Cuál es tu nombre, anciano? Abraham. ¿Por qué ir tan lejos y esforzarse tanto? Él quiere que lo hagamos como recordatorio de que la muerte es el castigo por nuestro pecado. ¿Tú lo crees? Es imposible. ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Qué pretendes con esto? Si este es tu juicio sobre mí, toma mi vida. Aquí la tienes. Todos somos ciegos hasta que nuestros ojos se abren. El Señor escogió a este hombre fuera del mal para que la esperanza permanezca. ¡Tómame! Bueno, acabamos de ver esta película, El hijo único. ¿Cómo te ha parecido? Me ha encantado, sí, me ha gustado muchísimo. ¿Qué es lo que más te impresionó de la película? ¿Qué parte? ¿Qué escena? Yo diría que el final de la película, la identificación del hijo único, ese hijo único, y la conclusión, eso, 2000 años aproximadamente después, el hijo único de Dios, el unigénito hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La escenografía que has visto, Sí. ¿era como uno se imagina en la escritura o Sí. superó lo que nosotros conocemos? Sí, no, yo creo que sí, sí. Y además hay un mensaje, yo diría que subliminal, porque esa cruz de Cristo al final nos está hablando también de la fe abrahámica, la fe que un día producirá la unión y el encuentro de los hijos de Abraham, judíos, cristianos y musulmanes. Ojalá sea así, pero para eso tenemos que anunciar lo que dice la película, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio eterno. Claro que sí. Amén. Gracias. Nada, por favor. Bueno, Willy, recién acabamos de ver esta película, ya hemos escuchado también una opinión. ¿Y qué es lo que más te conmovió o te llevó a pensar más allá de lo que uno había pensado en las imágenes que hemos visto? Me llama mucho y me sorprende el desarrollo en la cual el personaje Abraham se afirma en su fe, porque no tenía nada concretamente en qué apoyarse. En contra de todo, en contra de lo de su esposa, la esperanza de su esposa que se desvanecía, que eso es algo que ejerce una presión muy fuerte. Él seguía manteniendo la fe y la fe la tuvo que mantener hasta el último momento, es decir, hasta cuando se cumplió la promesa. Entonces, eso, pensar que todos esos años este hombre pudo vivir la fe, hacerla casi tangible, me sorprende, porque nunca lo había visto de esa manera. Estamos hablando de 100 años cuando engendró y Cuando concibió. engendró. Sara tenía 90 años. Sí, Eso señor. ya es un milagro, ¿eh? Eso, sí, sí, Tremendo sí. milagro. Pero cuando van a hacer el sacrificio, el chico tenía como 20 y pico de años. Según la escritura dice, después de estas cosas que habían sucedido, y ahí más o menos estamos en 20 y pocos años, aunque la imagen parecería un poquitito más joven, Sí, pero de sí, todas sí, maneras, sí, estamos sí. hablando de... Me gustaría llegar a los 70 años como Abraham. Sí, No, y es muy interesante cómo el muchacho manifiesta la fe de su padre. Exactamente. Es decir, él vivió, creció en la fe del padre. Y eso me sorprende mucho también la forma en que lo podemos percibir, la importancia de ello, ¿no? Sí, y de la misma manera también cuando Sara
que ya había perdido toda esperanza, obviamente, si no concibió en su edad, ¿qué puede esperar una mujer en ese tiempo? Y sin embargo, al final, Dios honra la fe de aquel que le cree. Y la promesa era, Sara tendrá un hijo. No Sara que Abraham tendrá un hijo, Sara tendrá un hijo. Sí. Y allí, claro, fue la misma Sara que le propuso el canje para allá. Sí. Pero lo interesante es que también para el otro hijo hay promesa. Sin lugar a duda. Pero el desarrollo de la fe, qué importante es poder concebir esa fe dentro de nosotros. Sí. A prueba de todo. ¿Le vas a promocionar? Por supuesto que sí, todos nuestros lugares. Felicitaciones a los que lo hicieron. Felicitaciones a los que lo han hecho. Esperamos, nos gustaría poder corresponder a este esfuerzo de la mejor manera posible. Creo que es necesario. Tú representas a Bosco Film y todo el equipo de trabajo, pero has visto la película antes que nosotros. ¿Qué impresión has tenido de la película? Pues la primera impresión que tuve fue que era una película necesaria para revivar la fe en nuestra cultura. Y la segunda impresión fue mucho de ese pensar de cómo no se ha hecho algo así antes, ¿no? Porque me parece que te mete tan dentro de la escritura que es que sales, no sé vosotros, pero yo salía de la película tipo, tengo que ir a la escritura y empaparme de ella. Exactamente. La mayoría de veces nosotros imaginamos las escenas, es decir, lo leemos y nos hacemos nuestra propia escena, pero si le preguntamos a 5 o 10 personas, probablemente los 10 pensaríamos diferente, pero lo ha hecho tan bien la escenificación de lo que vimos, que realmente a mí me impactó. Y yo creo que esto también va a impactar a la gente que lo ve. Ojalá que así sea. La verdad es que es una preciosidad ver cómo al final eso, ¿no? En el imaginario de cada uno pues hay una idea de cómo era Abraham, de qué aspecto tenía, qué voz, cómo se relacionaba, ¿no? Y sin embargo, pues esta película logra casi que homogeneizar todas las opiniones y todo el mundo sale muy contento y con una idea de Abraham, de Sara y de toda la historia que enriquece muchísimo y acerca muchísimo. Y la verdad que el comienzo de la película y el final es el mismo. Comienza hablando de Jesucristo y termina hablando de Jesucristo. Pero claro, uno dice, no, vamos a ver la historia de Abraham, pero el encaje final de todo esto es mostrar a Jesucristo como el que ocupó nuestro lugar en la cruz de Calvario. Sí, es una preciosidad ver cómo el Antiguo Testamento, que a veces nos sorprende con tanta dureza, no es otra cosa que pues, unas historias que ya estaban anunciando lo que iba a venir para ser el culmen de los tiempos y para cumplir todo aquello que se estaba esperando en el Antiguo Testamento, ¿no? Y es muy bonito ver cómo esa dureza que refleja esa petición de Dios a Abraham, pues en el fondo es lo que al final se acaba haciendo por nosotros que somos pecadores cuando Jesucristo era inocente. Entonces es una maravilla ver cómo esa historia que parece tan lejana tiene tanto que ver con nosotros y nos interpela de una forma tan directa. La verdad es que cuando dice la Escritura acerca de Abraham, que es el padre de los creyentes, es decir, es padre de todos los que creen como él creyó, porque la misma fe de Abraham, según él mismo declaraba, fue formado en otro principio, otra fe, la fe de sus padres. Pero él tuvo un encuentro con Dios y eso hizo la diferencia. Yo creo que en esta película también puede ser de que gente puede abrir su corazón y que tengan un encuentro con el Dios de Abraham, el Dios que está en toda la Escritura, pero también es nuestro Dios en el tiempo de hoy. Y no vamos a pasar por las mismas cosas que pasó Abraham. Evidentemente eso es un ejemplo de una fe increíble y un acto increíble, pero en cada día nosotros tenemos que ejercer esa misma fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que eso fue lo que hizo Abraham y llegamos a ese final tan impresionante como que estoy listo para hacerlo. Dijo, no lo hagas, ya he visto que tú crees en mí. Es una preciosidad ver cómo a lo largo de la película al menos yo personalmente me sentía muy identificada con la fe más débil de Sara, ¿no? Decir, es que es imposible, ¿no? Dejo de creer en muchas ocasiones porque me parece lógicamente imposible, naturalmente imposible, y como todos vemos que el ideal al que tenemos que aspirar es a esa fe de nuestro Padre en la fe, que es Abraham. De parte nuestra, muchísimas gracias a todos los que representan a ustedes con Bosco Film. Sigan haciendo estas cosas porque son fantásticas y esperemos que esto llegue a muchos corazones. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, mil gracias.